Hoy vamos a ver este tema, se titula ¿Cómo aprender a escuchar? Nos habla nuestro maestro Samael Aun Weor que es fundamental aprender a escuchar correctamente, aprender a hablar correcta, conscientemente. Y uno de los principales objetivos de las enseñanzas gnósticas, de la escuela gnóstica, es formar damas y caballeros en el completo sentido de la palabra. Y para poder formar una dama o un caballero se requiere una educación fundamental en lo que es el verbo, lo que es la palabra. Y obviamente esto está íntimamente relacionado con la forma de hablar del ser humano y por ende también en la forma de escuchar del ser humano. Porque es obvio entonces que lo que tenemos que aprender a conocer es nuestro interior. Porque obviamente lo que tenemos en nuestro interior es lo que vamos a manifestar hacia el exterior. Si por dentro estamos mal, pues afuera nos vamos a expresar y a relacionar con el mundo que nos rodea de una manera equivocada. Entonces formar a una dama, a un caballero en el completo sentido de la palabra, no es cuestión de aceptar o rechazar una doctrina. Lamentablemente en la cultura que vivimos, estamos muy acostumbrados a que la transformación de un ser humano o la diferencia entre un ser humano y otro es únicamente sus creencias. Y le dan bastante importancia en la actualidad a las creencias de los seres humanos. Pero lamentablemente, más allá de creer o no creer, la diferencia entre una persona u otra es en la medida que se conoce a sí misma, que tiene conciencia y control de su interior. Y en la medida que una persona tiene control y conciencia de su interior, pues entonces tendría conciencia y control también del mundo que le rodea. Y esto no tiene que ver con creer o no creer, o con aceptar o rechazar una doctrina. Seguido les comento, aunque yo me crea que soy Superman, aunque brinque de un edificio, pues igual me voy a partir la cara. Entonces realmente, pues estamos muy mal acostumbrados a pensar que somos distintos nada más porque así lo creemos. Ciertamente se habla de una fe, y la fe es muy bonita, pero tiene que ir acompañada de hechos prácticos. Se habla de una fe consciente. Una fe consciente surge cuando una persona experimenta las cosas, le constan las cosas. Entonces realmente surgiría una fe consciente, porque le consta lo que está haciendo, lo que está sucediendo. Más hoy en día tenemos una fe dogmática en la cual pues se nos imponen creencias y se nos obliga a creer tal o cual cosa sin siquiera experimentarla, sin siquiera sentirla en nuestro interior. Nada más es así porque yo digo, porque así es, o porque es un misterio, o porque así debe ser. Definitivamente la fe que no va acompañada con hechos prácticos, experimentables, se convierte en un dogma. Entonces buscamos que surja una fe consciente. Entonces, más allá de creer, aceptar o rechazar una doctrina, se requiere cambiar en nuestro interior, y para cambiar nuestro interior tenemos que conocerlo. Saber qué dirección tenemos, hacia dónde vamos, qué objetivo tenemos en esta creación. Entonces es fundamental que el ser humano aprenda a controlar lo que es el verbo. Y aprender a controlar el verbo va íntimamente relacionado con el aprender a escuchar correctamente. Vemos hoy en día en la humanidad, los seres humanos ya no respetan lo que es el verbo, ya no respetan lo que es la palabra. En la actualidad las personas hablan inconscientemente, a las personas se les hace más fácil ofenderse unos a otros. Antiguamente me refiero a hace 50 años, todavía cuando alguien decía una grosería hasta se escuchaba mal o se sentía mal esa persona. Había cierto, digamos, malestar por hablar palabras, hasta le decían altisonantes. Pero hoy en día definitivamente no. Hoy en día ya las gentes se dicen, se desdicen, se vuelven a decir ya sin la más mínima importancia, sino el más mínimo respeto a lo que es el verbo.
Si hoy en día entre jóvenes le dijeras a otro, no digas malas palabras, pues hasta se burlarían de ti, te dirían, no seas ridículo, no seas payaso. ¿Cuáles malas palabras? Porque ya es común de los seres humanos, pues insultarse, ofenderse. Que le digas a alguien, no digas groserías, insisto, se burlarían de uno. ¿Cuáles groserías? Pues así hablamos, ¿y qué? Ahorita es en todas las familias. Claro, ya es común, pero no es normal. Ahorita vamos a hablar más a fondo de esa cuestión. Mientras que antiguas culturas, ahora sí estoy hablando de épocas de Jesús de Nazaret, se hablaba bastante sobre lo que es el verbo, sobre lo que es la palabra. Hablan las escrituras, incluso las enseñanzas de Jesús de Nazaret, que si bien la gnosis deviene todas las culturas, pues definitivamente las enseñanzas de Jesús de Nazaret son las que tenemos más cercanas y más constantes en la cultura que se nos educó. Entonces vale la pena mencionarlas, no porque Buda no hablara del verbo, Krishna no hablara del verbo, del fuego, Alá, en fin. El punto entonces es que Jesús de Nazaret, en los evangelios de Juan se les conoce como los del verbo, porque él habla mucho precisamente del verbo, de la palabra. Incluso inicia diciendo, en el principio el verbo estaba con Dios y todas las cosas que fueron hechas a través del verbo. Y nada de lo que está hecho fue hecho sino a través del verbo, de la palabra. Entonces nos habla de ese principio del verbo, incluso íntimamente relacionado con lo que es el fuego. Entonces, el ser humano en la actualidad tiene que aprender a respetar ese verbo, a respetar la palabra. Se habla que los dioses mismos vienen a cristalizar y a formar esta creación a través de ese fuego, a través de ese verbo. Nuestras palabras incluso se habla que viene a ser fuego. Y ese fuego, por cierto, puede destruir o puede construir, ya dependiendo de cómo lo utilizamos los seres humanos. Y entonces, para poder hablar consciente y correctamente, pues requerimos aprender también a escuchar correctamente. Entonces tenemos que aprender la manera más elocuente de hablar, la manera más elocuente de escuchar. Aprender a cuidar ese verbo. Aprender la importancia que tiene el verbo y no pensar que es algo insignificante o algo sin importancia, sino, insisto, ciertamente tiene gran fuerza. El verbo, insisto, puede destruir o puede construir, puede ayudar al ser humano o puede dañarlo. Hay gente, e incluso hay signos del zodiaco más característicos en ese sentido, en los que les es muy fácil ofenderse y hasta te dicen de qué te vas a morir y hasta que tus hijos y quién sabe qué. Pero a los 10 minutos ya te están diciendo que te quieren mucho y que te van a ayudar y que eres bien buena onda. Y a las otras 2 horas otra vez se enojan y te están diciendo hasta de qué te vas a morir. Y ya después se les pasa y otra vez eres su buen amigo y bien buena onda y bien padre. Hay ciertos signos que se caracterizan en ese comportamiento, pero en general el ser humano tiene esa característica, que le es muy fácil hablar y ofender. Y ciertamente, si vamos a ofender con el verbo, con la palabra, pues definitivamente mejor sería guardar silencio. Hay un dicho antiguo, lo escuché hace mucho, habla, no recuerdo si es incluso Aristóteles o Platón. El caso es que llega un fulano a decirle a aquel sabio, oye, tengo algo muy importante que decirte. Y entonces aquel sabio le pregunta, ¿y aquello que me vas a decir te consta? ¿Reúne los estándares de calidad? ¿Me va a ayudar a mí como ser humano? El caso es que le hace un montón de cuestionamientos sobre lo que aquel fulano le iba a decir a aquel sabio. Escuché hace mucho, no recuerdo el nombre de aquel sabio era. Y entonces el fulano le dice, no, pues no, nada de lo que me estás diciendo, realmente es un chisme, ni me consta, ni va a ayudar a nadie. Bueno, pues entonces no perdamos el tiempo en cosas que no vienen al caso, que no tienen la menor importancia. Obviamente, pues indicaba que uno no debe dar oídos incluso a palabras hirientes, destructivas, chismes, etc. Pero bueno, la primera clave para poder hablar y escuchar correctamente es estar presente. Se dice estar en casa.
Hay otra expresión que dice ser buen dueño de casa. Cuando hablamos de estar en casa, indica estar presentes. Hablamos la clase pasada sobre, por cierto, la clave sol. Hablábamos sobre el despertar de la conciencia. E indicábamos que la manera en que el ser humano puede conocerse a sí mismo es solo a través de la conciencia, a través de la experiencia propia, a través de la conciencia, aprender a observarse a sí mismo. Y solo la conciencia nos da esa capacidad. Algunos creen que se van a conocer mejor a sí mismos hasta estudiando psicología, y les puedo garantizar que alguien que estudia psicología más bien se dedica a leer todas las teorías psicológicas de otras personas, a leer las teorías de Jung, de Gestalt, de Freud, de Jung, ya lo mencioné, y otras chorrocientas teorías nuevas que han surgido, que el enneagrama, etcétera, 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 etcétera. Y total que se atiborran de todo el bagaje histórico de psicólogos, pero resulta que nunca se les enseña a conocerse a sí mismos. Nunca se les enseña que tienen que observarse a sí mismos, que tienen que autopsicoanalizarse, cabría el término. Se habla mucho del psicoanálisis, y definitivamente el psicoanálisis es fabuloso, que uno pueda conocerse a sí mismo, que pueda psicoanalizarse a sí mismo. Estaríamos hablando de un autopsicoanálisis. Y el único elemento que tenemos en nuestro interior que nos da esa capacidad es la conciencia. O sea, no nos vamos a conocer a nosotros mismos preguntándole a los demás, ni leyendo libros, ni escribiendo lo que suponemos que somos, sino observándonos a nosotros mismos momento tras momento, observándonos cómo nos comportamos cuando nos enojamos, observándonos cómo nos comportamos cuando estamos estresados, cuando estamos preocupados, cuando estamos con una persona del sexo opuesto, observar cómo nos comportamos. Y entonces empezaríamos a descubrir cómo realmente somos. Empezaríamos a descubrir que tenemos un montón de comportamientos de ira. Nos daríamos cuenta pues que nos enojamos a cada rato, nos daríamos cuenta que nos desesperamos a cada rato, nos daríamos cuenta que nos la pasamos preocupados. Y no se trata de lo que los demás nos dicen, sino de que uno mismo se dé cuenta de lo que está pasando en nuestro interior. Y el único elemento que nos da esa capacidad es la conciencia. No los cilindros energéticos, no el centro intelectual, no el centro emocional, no, sino la conciencia, que es esa virtud, facultad que viene del Padre. Es una característica de la esencia, es la conciencia. Y entonces esa luz de la conciencia, si la dirigimos hacia nuestro interior, momento tras momento, podemos observar cómo si somos. Nos constaría cómo somos. Surgiría esa fe consciente de que tenemos un montón de defectos psicológicos, y no porque alguien nos diga o no nos diga, sino porque nos consta, porque nos estamos dando cuenta. Entonces, por eso es que se dibujaba, se plasmaba, representaba la conciencia como un ojo, como el ojo de Horus, en otras partes como un ojo en lo alto de una pirámide. Eso vienen los billetes, creo que de dólares, de $2, que muchos lo relacionan con algunas otras doctrinas o enseñanzas, pero en el fondo se remonta a la sabiduría de la conciencia, porque es la que nos da la capacidad de observarnos a nosotros mismos. Para poder observarnos a nosotros mismos, entonces tenemos que estar presentes. Ya hablábamos la clave sol, hablábamos de momento tras momento, luchar por observar la S nos indica observar quiénes somos, preguntarnos incluso quiénes somos, observar, hacer conciencia de quiénes somos realmente. Nos daremos cuenta entonces que no somos este cuerpo físico. Porque entonces si alguien nos corta una mano, ¿qué diríamos? Bueno, pues una parte de mí se quedó pues ahí tirada. Pues no. Incluso cuando uno muere, dejamos este cuerpo físico, indudablemente, y nosotros como esencias vamos a parar a otro lado. Así como cuando uno se sube a un carro, pues no es el carro, es un vehículo.
Este cuerpo es un vehículo, la mente es otro vehículo y tenemos de hecho bastantes vehículos, mas nosotros realmente somos una esencia. Entonces, si a cada instante nos detenemos a observar quiénes somos realmente, podríamos darnos cuenta de lo que está sucediendo en nuestro interior. Lograríamos esa separación entre los mismos pensamientos. Podríamos observar nuestros pensamientos, observar qué estoy pensando. Incluso decía el maestro, más que decir qué estoy pensando, él decía cuestionarnos qué está pensando la mente. Porque nosotros no somos una mente. Tenemos una mente y la podemos utilizar, pero no somos mente. Entonces él decía, no hacer esa unión entre nosotros y la mente, sino cuestionarnos qué está pensando la mente. Y luchar porque esta mente que cargamos se mantenga serena y se mantenga relajada. Decía, vendría a ser como un burro que hay que ir educando, que hay que ir domando, un caballo que uno lo tiene que ir poniendo en orden. Así la mente la tenemos muy mal acostumbrada a hacer lo que se le da la gana. Entonces tenemos que irla educando, poniéndole un alto. Entonces tenemos que estar observando quiénes somos y realmente indagar con conciencia quiénes somos y estar observando qué objetos, la O es de objeto, qué objetos hay a nuestro alrededor. Observar incluso cómo nos relacionamos con los objetos que hay a nuestro alrededor. Por lo regular no observamos conscientemente, nada más entramos, llegamos, salimos, caminamos, nos desplazamos y ni cuenta nos damos de todo lo que nos rodea. Puede haber un billete de 500 tirado, ni cuenta nos damos, les cambian el color a lo mejor de las cosas del salón y si llevas con algo está raro, algo. Pero realmente todos somos conscientes de qué es, o vemos a alguien que se rasuró la barba o se cambió el peinado, en fin, y algo tiene raro. O hay quienes de plano ni lo reconocen. Y tú te me haces conocido. Pues sí, soy yo, nada más que sin barba o con lentes, en fin. Porque no observamos los elementos que nos rodean conscientemente. No pinté estos días. No pinté estos días. Entonces, bueno, hay que observar conscientemente todos los elementos y cómo nos relacionamos con estos. Y observar en qué lugar estamos. Decía, bien podríamos estar viendo un sueño y ni cuenta nos damos. Tal vez sí, tal vez no. Entonces sería muy bueno que pudiéramos hacernos conscientes a cada instante quiénes somos, qué objetos y dónde estamos. Y de esta manera vamos a ir impactando nuestra conciencia momento tras momento. Y entonces con esta conciencia vamos a realmente conocernos a nosotros mismos. Por conciencia propia, porque lo estamos observando en nuestro interior. Pero por lo regular no sucede así. Por lo regular sucede que estamos fuera de casa. Cuando el maestro dice que estamos fuera de casa, indica que la conciencia no está presente. Se asemeja, por ejemplo, ¿qué pasaría si de repente llega el perro y se va el perro y yo me voy correteando al perro? Yo, perro, que te metiste a mi vida, yo voy correteando al perro. Y entonces aquí, ¿qué pasa? Pues se queda vacío. O se quedan a lo mejor ustedes como alumnos y cada uno intentaría decidir qué es lo que vamos a hacer. Alguno diría, bueno, pues ya se fue el instructor, ahora yo voy a dar la clase. Alguno diría, no, si ya se fue el instructor hay que esperarlo. Algún otro diría, no, ya se fue, pues que falta de respeto, vámonos todos. Otro diría, bola de habladores, mejor hay que guardar silencio. Así entonces encontraríamos que ya no hay un orden y que cada quien se le ocurriría hacer lo que se le da la gana. Que vendría a ser, bueno, muy representativo a cómo funcionan los defectos en nuestro interior. Cada uno quiere hacer lo que se le da la gana. Ahorita queremos hacer ejercicio, al rato ya no, ahorita nos preocupamos, al rato nos estresamos, ahorita ya se nos olvidó. Luego queremos ir a misa, luego resulta que ya no, ahorita creemos, al rato no creemos, en fin. El maestro incluso lo relaciona como si en una residencia hubiera muchos mayordomos y cada uno de esos mayordomos se considera el dueño y señor de esa residencia. Y entonces ahorita un mayordomo dice, bueno, a ver, todos quietos, vámonos a preparar la comida.
Y otros, no, como que preparar la comida, vámonos a ir a hacer ejercicio todos. No como que hacer ejercicio, vámonos a a ver la tele porque estamos muy cansados. Y así entonces cada mayordomo pretende ser el amo y señor de aquella residencia y pretende hacer lo que se le da la gana. Así sucede cuando la conciencia no está presente, cuando no hay alguien poniendo un orden, y el elemento que puede poner un orden en nuestro interior es entonces la conciencia. Pero regresando al ejemplo, entonces, normalmente nuestra conciencia no está presente. Normalmente está en lo que hablábamos nuestra ciudad psicológica. Hablamos clases pasadas que todo lo que recibimos de nuestro exterior a nuestro interior queda guardado de manera energética. O sea, el borrador, el lápiz, nuestra primer bicicleta, nuestra primer casa, carro, novia, novio, todo lo que hemos recibido por nuestros 5 sentidos queda guardado en nuestro interior. Querramos o no querramos, consciente o inconscientemente, pero todo va a quedar guardado en nuestro interior. Entonces, tenemos un mundo gigantesco dentro de cada uno de nosotros, donde tenemos todo almacenado. Que donde está, por ejemplo, el Hospicio Cabañas, lo podemos ver en nuestro interior y sin problema. Ahorita podemos estar caminando y dándole vueltas al Hospicio Cabañas. Quienes nunca hayan caminado por la parte de atrás, porque es muy común que nunca camina la gente por la parte de atrás, pues haz de cuenta que no existe nuestra ciudad psicológica, porque nunca hemos caminado por ahí. ¿Alguien aquí nunca ha caminado por atrás del Hospicio Cabañas? A ver, ¿sí? ¿Todos? Ni idea del Hospicio Cabañas de plano. Sí, pero no. Por atrás no, entonces pues no te puedes ver caminando por atrás del Hospicio Cabañas, no lo tienes almacenado en esa ciudad psicológica. Pero bueno, el punto entonces es que esa ciudad psicológica pues es gigantesca y está todo lo que hemos recibido por nuestros 5 sentidos y de hecho va a formar también nuestra personalidad, hablábamos. Pero el punto al que voy es que cuando no tenemos cuidado, cuando no aprendemos a estar presentes momento tras momento, puede ser que llegue un pensamiento generado por un defecto psicológico y si no tenemos cuidado, ese pensamiento atrapa nuestra conciencia y nos lleva a esa ciudad psicológica. Y entonces resulta que ya andamos caminando por el Hospicio Cabañas, andamos caminando por el centro, andamos bien padre paseando, preocupándonos por las deudas, que hay que pagar la renta y que no tengo dinero y que cómo le voy a hacer, y que dentro de un mes no voy a tener dinero y que voy a ver a quién le voy a pedir prestado. Y entonces yo aquí puedo estar hablando como merolico, pero resulta que los que están aquí presentes realmente no están presentes. Estamos deambulando en esa ciudad psicológica. Algunos pensando qué van a hacer ya que se acabe la clase, me voy a ir a comprar unos tacos, ya hasta se vieron incluso comprándose los tacos. Entonces no estamos presentes por lo regular. Les diré que es muy raro que el ser humano esté presente. Es muy raro que alguien realmente vaya caminando por la calle observando a su alrededor. Por lo general vamos caminando y metidos, por lo general hasta agachados, pues porque vamos en nuestra ciudad psicológica, respondiéndonos, preguntándonos a nosotros mismos, imaginándonos infinidad de situaciones, elementos, características, que voy a llegar y decirle al jefe que necesito un aumento, y que si me dice esto le voy a decir aquello, y que si me responde, y que porque necesito dinero, y las deudas, y total, que andamos siempre dándole vueltas en esa ciudad psicológica. Pero entonces, cuando nuestra conciencia no está presente, sino está deambulando en esa ciudad psicológica, hay un elemento que sí le gusta recibir las impresiones y es el defecto psicológico, que en este punto le podríamos hablar como el mal secretario. Ese mal secretario traduce las cosas y las organiza de acuerdo a su conveniencia.
Y entonces ese mal secretario todo lo que capta lo traduce de acuerdo a ese defecto psicológico. Entonces si una persona está dando una conferencia y hay un auditorio de gente aparentemente escuchando, pues si en esos momentos esa persona no está presente y en cambio está escuchando aquellas palabras, un yo de orgullo, por ejemplo, el orgullo las está recibiendo, pues entonces esa persona va a buscar pues mostrar su orgullo y esa persona entonces va a empezar a hablar pues lo que él ha hecho. Y es el clásico ejemplo, yo creo que todos en el trabajo nos hemos topado con alguien que podríamos denominar el uno más que tú. Cualquier cosa que uno le diga, él ya fue más lejos, él ya tuvo más dinero, él ya lo hizo mejor, a él le fue mejor, él tiene algo mejor. Cualquier cosa, tú estás hablando con ese tipo de personas, les fui el fin de semana, me fui a Puerto Vallarta. Y realmente no está escuchando, realmente nada más está mostrándose, en este caso, ese orgullo. Entonces lo primero que va a decir, no, yo me fui las vacaciones pasadas a Nuevo Laredo, yo me fui a Florida en las vacaciones.